Nunca pensé que a los 68 años estaría parada en la banqueta, viendo cómo mi nuera tiraba mis pertenencias por la ventana como si fuera basura. Cada blusa, cada zapato, cada recuerdo de una vida entera caía al pavimento mientras los vecinos se asomaban por sus ventanas para ver el espectáculo. «Aquí no acepto viejas pobres», me gritó Valeria desde el segundo piso de la que había sido mi casa durante 30 años. Su voz resonaba por toda la cuadra, cargada de un desprecio que me atravesó como una daga. Era la misma mujer que, apenas 6 meses atrás, lloraba en mis brazos cuando Diego, mi único hijo, había muerto en ese accidente automovilístico. El testamento había sido claro y devastador. La empresa familiar, esa que mi difunto esposo Eduardo había construido durante 40 años y que ahora valía 200 millones de dólares, quedaba completamente en manos de Valeria. A mí me correspondía únicamente un Chevrolet 1990 oxidado y una casa en las afueras que llevaba años abandonada, con goteras y paredes descascaradas. «Pero, señora Valeria», intenté razonar desde abajo, con la voz quebrada por la humillación, «esta casa también fue mía durante décadas. Al menos déjeme tomar mis cosas con dignidad». Su risa fue como vidrio roto. ¿Dignidad? ¿Qué dignidad puede tener una mujer que nunca trabajó un día en su vida? Eduardo te mantuvo por lástima. E igual hizo Diego conmigo hasta que se murió y me dejó libre. Esas palabras me dolieron más que el frío de octubre que me calaba hasta los huesos. Había dedicado mi vida entera a esa familia. Desde los 18 años, cuando me casé con Eduardo, había sido la esposa perfecta, la madre devota, la anfitriona impecable en cada evento empresarial. Nunca me permitieron opinar sobre los negocios. Nunca supe realmente cuánto dinero teníamos. Siempre fui solo la esposa. «Mamá», había dicho Diego apenas unas semanas antes del accidente, «Valeria tiene razón. Es hora de que dejes de interferir en nuestras decisiones. Ya no eres necesaria en los asuntos importantes». Recordar esas palabras mientras veía mi ropa interior cayendo desde la ventana me hizo sentir como si fuera una extraña en mi propia vida. ¿Cuándo había dejado de ser importante para mi propio hijo? ¿Cuándo me había convertido en un estorbo en lugar de ser la madre que lo había criado con tanto amor después de que Eduardo muriera de cáncer cuando Diego tenía apenas 20 años? Una de mis blusas favoritas, esa de seda azul que Eduardo me había regalado en nuestro 20º aniversario, se enganchó en un arbusto. La vi mecerse ahí, como una bandera de rendición. Sentí las miradas de los vecinos quemándome la piel. La señora Martínez, que vivía en la esquina, movía la cabeza con lástima. El joven de la Casa Verde grababa todo con su teléfono, probablemente para subirlo a sus redes sociales. «Ah, váyase», me gritó Valeria una vez más. «Tome sus trapos y váyase a vivir a esa pocilga que le dejaron. A ver si ahí aprende lo que es trabajar para sobrevivir». Con las manos temblorosas, comencé a recoger mis pertenencias del suelo. Un vestido que había usado en la graduación de Diego. Los zapatos con los que bailé en su boda. Fotografías familiares que ahora tenían pisadas de quienes habían pasado caminando. Cada objeto recogido era como juntar pedazos de mi propia alma destrozada. El Chevrolet viejo estaba estacionado a unas cuadras. Eduardo lo había usado para ir a pescar los fines de semana. Era su escape de la presión empresarial. Ahora era lo único que me quedaba de él. Además de los recuerdos que Valeria no podía arrebatarme. Las llaves pesaban en mi bolsillo como una promesa incierta. Cuando finalmente logré meter todas mis cosas en bolsas de basura que encontré en la cochera, Valeria bajó personalmente para asegurarse de que me fuera. Llevaba puesto el collar de perlas que Eduardo me había dado en nuestro primer aniversario. Diego se lo había regalado a ella después de que nos casáramos, sin siquiera preguntarme si me importaba. «Espero que entiendas», me dijo con una sonrisa falsa, «que esto no es personal. Es solo business. Eduardo construyó esta empresa para que Diego la heredara, y Diego me la dejó a mí. Tú nunca fuiste parte del negocio real». Sus palabras se quedaron resonando en mi cabeza mientras subía al Chevrolet. El motor tosió varias veces antes de encender, como protestando por el abandono de tantos años.
Mientras me alejaba de la que había sido mi casa, vi por el espejo retrovisor cómo Valeria cerraba la puerta principal con gesto triunfante. El camino hacia la casa abandonada era de media hora, pero se sintió como una eternidad. Cada semáforo me daba tiempo para recordar momentos mejores, cuando Eduardo aún vivía y Diego me llamaba mamá con cariño genuino. ¿En qué momento había perdido el control de mi propia vida? La casa heredada era peor de lo que recordaba. Las paredes estaban manchadas de humedad. El techo tenía agujeros que dejaban pasar la luz del sol, y el olor aquí a abandono impregnaba cada rincón. Había sido la primera casa que Eduardo y yo compramos cuando éramos jóvenes, antes de que el negocio despegara. La habíamos usado para guardar cosas viejas durante años. Pasé la primera noche llorando en el colchón mohoso que encontré en lo que una vez fue nuestro dormitorio. El frío se colaba por las ventanas rotas y el silencio era ensordecedor. Por primera vez en 50 años, estaba completamente sola. No había ruido de televisión en la sala, no había conversaciones familiares, no había el constante movimiento de una casa habitada. Al día siguiente decidí revisar lo que había en el Chevrolet. El baúl estaba lleno de herramientas de pesca de Eduardo y cajas que llevaban años acumulando polvo. Mientras sacaba una red enredada, mis dedos tocaron algo metálico en el fondo. Era una caja de seguridad pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, escondida debajo de un cobertor viejo. Mi corazón se aceleró. Eduardo había sido muy reservado con los documentos importantes. Siempre decía que las mujeres no se preocupaban por esos asuntos. Pero aquí estaba una caja que obviamente había escondido de todos, incluso de Diego. La cerradura era simple, de esas que se abren con combinación numérica. Probé con fechas importantes. Nuestro aniversario, el cumpleaños de Diego, el día que fundó la empresa. Nada. Después recordé algo que Eduardo solía decir cuando estaba nervioso. El tiempo dirá la verdad. Probé con la fecha de su muerte. 15/08/20. El clic metálico me hizo temblar. Dentro había documentos que cambiaron todo lo que creía saber sobre mi vida. Había acciones de la empresa a mi nombre, acciones que representaban 30% de la propiedad total. Los papeles estaban fechados apenas 2 años después de que Eduardo fundara el negocio, cuando yo tenía 25 años y acababa de dar a luz a Diego. Para mi esposa Ivone, decía una nota manuscrita con la letra de Eduardo. Propietaria real de todo lo que hemos construido juntos. Estas acciones están a tu nombre para protegerte de cualquier cosa que pueda pasarme. Solo las uses si realmente las necesita. Las manos me temblaban tanto que casi dejé caer los papeles. Eduardo había puesto legalmente a mi nombre 30% de la empresa, pero nunca me había dicho nada. Durante 40 años había pensado que no tenía derecho a nada, que dependía completamente de la generosidad de mi esposo y luego de mi hijo. Pero había más. En el fondo de la caja encontré una carpeta con correspondencia que me heló la sangre. Eran cartas entre Valeria y Rodrigo Mendoza, el socio principal de Eduardo en la empresa. Las fechas mostraban que esta correspondencia había comenzado 2 años antes de la muerte de Diego, cuando mi hijo y Valeria aparentaban ser el matrimonio perfecto. Mi querida Val, decía una de las cartas de Rodrigo. Cada día es más difícil fingir que no nos amamos. Pero sabes que necesitamos esperar el momento correcto. Cuando tengamos control total de la empresa, podremos estar juntos sin escondernos. La respuesta de Valeria era aún peor. Rodrigo, amor mío, Diego es cada día más sospechoso. Pero no te preocupes. He estado trabajando en asegurar mi futuro. Si algo le pasa a Diego, la empresa será completamente mía según el testamento. Que lo convencí de hacer. Solo necesito que tengas paciencia. Seguí leyendo con horror creciente.
Había una carta fechada apenas una semana antes del accidente de Diego. El plan está funcionando perfectamente. Diego ya firmó todos los papeles que necesitaba. Rodrigo, pronto seremos libres de vivir nuestro amor sin mentiras. Me senté en el piso polvoriento del garaje, con los documentos esparcidos alrededor mío, como evidencia de una vida que nunca había conocido realmente. Mi hijo había estado casado con una mujer que lo engañaba abiertamente. Una mujer que había planificado meticulosamente cómo quedarse con la empresa familiar. Y yo, la vieja pobre que había sido humillada y expulsada, resultaba ser dueña legal de 30% de esos 200 millones de dólares. La ironía era casi cómica. Valeria me había echado de mi propia casa, pero no tenía idea de que yo era socia mayoritaria en la empresa que ahora creía controlar completamente. Eduardo había sido más inteligente de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Mientras organizaba cuidadosamente todos los documentos, mi mente comenzó a trabajar de una manera que no había hecho en décadas. Ya no era la viuda indefensa que aceptaba pasivamente lo que otros decidían por ella. Por primera vez en mi vida, tenía poder real, y nadie lo sabía, excepto yo. El sol se estaba poniendo cuando terminé de revisar todo el contenido de la caja. Había suficiente evidencia no solo para reclamar mis derechos como accionista, sino también para demostrar que Valeria había manipulado a Diego para cambiar su testamento. La pregunta ya no era si podía recuperar lo que era mío, sino cómo iba a usar esta información. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Diego, dormí profundamente. Ya no era la víctima de esta historia. Los siguientes días los pasé investigando. Saqué los documentos de las acciones y los llevé a un abogado especialista en derecho corporativo que encontré en las páginas amarillas. El licenciado Ramírez, un hombre de unos 60 años, con experiencia en disputas empresariales, revisó todo meticulosamente. «Señora Yvonne», me dijo después de 3 horas de análisis, «estos documentos son completamente legales y válidos. Usted es propietaria del 30% de Industrias. Morales, según las leyes de sociedades anónimas, tiene derecho a participar en todas las decisiones importantes de la empresa». Le expliqué cómo Valeria había heredado todo según el testamento de Diego. Pero el abogado movió la cabeza. Un testamento no puede disponer de bienes que no pertenecen al testador. Su hijo no podía heredar sus acciones porque nunca fueron suyas. Eduardo las puso a nombre de usted desde el principio. Era como despertar de una pesadilla de 50 años. Durante todo ese tiempo había vivido creyendo que era una carga, una mujer mantenida que dependía de la generosidad de su familia. Pero en realidad había sido socia fundadora de una empresa multimillonaria. ¿Qué puedo hacer con esta información?, le pregunté. El licenciado Ramírez sonrió por primera vez en toda la consulta. Muchas cosas, señora Morales. Como accionista, mayoritaria junto con los herederos de su esposo, puede bloquear decisiones, convocar asambleas, revisar libros contables y, lo más importante, puede ejercer su derecho a voto en todas las decisiones estratégicas. Mientras tanto, desde mi casa deteriorada, comencé a observar las operaciones de la empresa. Valeria había asumido el control como presidenta ejecutiva, y en solo 2 meses ya había tomado decisiones que estaban causando problemas serios. Había despedido a empleados antiguos que conocían bien el negocio. Había cambiado proveedores por otros más baratos, pero de menor calidad. Y había comenzado a gastar cantidades enormes en remodelaciones de oficinas y autos de lujo. Lo más revelador fue descubrir que Rodrigo Mendoza había sido ascendido inmediatamente a vicepresidente, con un salario que había aumentado 400% desde la muerte de Diego. Las cuentas no cuadraban,
Y evidentemente Valeria estaba usando el dinero de la empresa para financiar su nueva vida con su amante. Una tarde, mientras revisaba los estados financieros que había solicitado como accionista, sonó mi teléfono. Era mi antigua vecina, la señora Martínez. «Ivone, querida», me dijo con voz preocupada. «Tengo que contarte algo. Ayer vi a Valeria en el club campestre con un hombre que no era Diego. Se comportaban como... bueno, como una pareja. Y están diciendo por ahí que ya están viviendo juntos en tu antigua casa. No me sorprendió. Lo que me molestó fue la rapidez con la que había reemplazado a mi hijo. Diego ni siquiera llevaba 6 meses muerto, y ella ya estaba exhibiendo públicamente a su amante. Era una falta de respeto no solo hacia la memoria de Diego, sino hacia toda la familia. Esa misma semana decidí dar el primer paso. Como accionista, tenía derecho a asistir a las reuniones del consejo directivo. Valeria había programado una junta para aprobar la compra de una casa de playa por $2 millones, supuestamente para entretenimiento corporativo. La mañana de la junta, me vestí con mi mejor traje, el único que había logrado salvar del despojo. Llegué a las oficinas de Industrias Morales a las 9 en punto. La recepcionista, que me conocía desde que Diego era pequeño, se quedó boquiabierta al verme. «Señora Ivone», susurró. «¿Qué hace aquí? Pensé que...». «Vengo a la junta del consejo directivo», le dije con toda la dignidad que pude reunir. «Soy accionista de esta empresa». La chica me miró confundida, pero antes de que pudiera responder, apareció Valeria caminando hacia la sala de juntas. Llevaba un vestido que costaba más que mi renta de 3 meses y el collar de perlas que había sido mío. Al verme, su cara se descompuso completamente. «¿Qué diablos haces aquí?», me siseó en voz baja. «Te dije que no quería verte cerca de mi empresa, nuestra empresa». La corregí tranquilamente, sacando los documentos de las acciones de mi bolsa. «Resulta que soy socia desde hace 40 años, solo que nadie se molestó en decírmelo». La cara de Valeria pasó por una serie de expresiones que habrían sido cómicas si la situación no fuera tan seria. Sorpresa, confusión y finalmente pánico cuando se dio cuenta de las implicaciones. «Esos papeles son falsos», dijo finalmente, pero su voz ya no tenía la seguridad arrogante de antes. «Son completamente legales», respondí. «Y como accionista mayoritaria, tengo algunos comentarios sobre esta compra de casa de playa que van a votar hoy». En la sala de juntas, los otros miembros del consejo me recibieron con sorpresa, pero también con respeto. Muchos de ellos habían conocido a Eduardo y sabían que yo había estado presente en los primeros años de la empresa, aunque siempre en silencio. Cuando Valeria presentó la propuesta de compra, yo simplemente dije: «Me opongo a esta inversión. No veo cómo una casa de playa de 2 millones puede beneficiar a las operaciones de la empresa». Como necesitaban mayoría simple para aprobar gastos importantes, mi voto del 30% fue suficiente para bloquear la compra. Valeria estaba furiosa, pero no podía hacer nada legalmente. Después de la junta, Rodrigo Mendoza se me acercó. Era un hombre guapo de unos 40 años, con esa confianza que solo da el dinero fácil. «Señora Morales», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tal vez podríamos hablar sobre un arreglo que nos convenga a todos. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo satisfactorio». Lo miré directamente a los ojos. «¿Qué tipo de arreglo, señor Mendoza?» «Bueno», dijo bajando la voz, «entiendo que ha tenido algunos problemas económicos últimamente. Tal vez podríamos comprarle sus acciones por un precio justo. Digamos, $5 millones. 5 millones por acciones que valían 60.
¡Millones! Me estaba ofreciendo menos del 10% del valor real. Lo voy a considerar, le dije con una sonrisa dulce. Le doy una respuesta la próxima semana. Esa noche, en mi casa con goteras, me senté a planificar cuidadosamente mis próximos movimientos. Valeria y Rodrigo obviamente me veían como una amenaza, pero también me subestimaban. Pensaban que era una vieja desesperada que vendería barato por necesidad. No tenían idea de lo equivocados que estaban. Durante las siguientes semanas, comencé a ejercer mis derechos como accionista de manera sistemática. Solicitaba información financiera detallada, cuestionaba gastos injustificados y votaba en contra de cualquier decisión que no beneficiara realmente a la empresa. Como tenía 30% de las acciones y el resto estaba dividido entre varios socios menores, mi voto era crucial para cualquier decisión importante. Valeria trataba de trabajar alrededor de mis objeciones, pero cada vez se frustraba más. La vi en una junta cuando propuso cambiar los beneficios médicos de los empleados por un plan más barato. Yo voté en contra, argumentando que los trabajadores leales merecían mantener sus beneficios. Yvonne, me dijo después de la junta, tratando de controlar su temperamento, tienes que entender que necesitamos modernizar la empresa. No puedes bloquear todos los cambios por nostalgia. No es nostalgia, le respondí calmadamente. Es responsabilidad. Eduardo construyó esta empresa tratando bien a su gente. No voy a permitir que destruyas eso por ahorrar unos pesos. Lo que Valeria no sabía era que sus decisiones de recortar beneficios y despedir empleados antiguos estaba causando problemas serios con los clientes más importantes. Muchos de nuestros contratos dependían de la estabilidad y experiencia del personal. Al correr a la gente que conocía bien los proyectos, estaba poniendo en riesgo relaciones comerciales que habían tomado décadas en construir. Una tarde, recibí una llamada de Carlos Hernández, nuestro cliente más grande. Su empresa había sido socia de Industrias Morales durante 20 años. «Señora Yvonne», me dijo con voz preocupada, «tengo que decirle que estamos considerando cancelar nuestro contrato. Los nuevos empleados que pusieron no entienden nuestras necesidades y la calidad del trabajo ha bajado considerablemente desde que Eduardo murió. Era exactamente lo que había temido». «Don Carlos», le dije, «deme un poco de tiempo para resolver estos problemas internos. Le prometo que las cosas van a mejorar». Después de colgar, me di cuenta de que tenía un arma poderosa. Como accionista, podía convocar una asamblea extraordinaria si consideraba que la administración estaba poniendo en riesgo el patrimonio de la empresa. Y con la pérdida de clientes importantes, tenía justificación más que suficiente. Esa misma semana, Valeria cometió su error más grande. Sin consultar con el consejo, decidió vender una de las propiedades de la empresa para financiar la compra de un departamento de lujo en la zona más cara de la ciudad. Cuando me enteré por los estados financieros, inmediatamente solicité una reunión de emergencia. «Esta venta no fue autorizada por el Consejo», dije durante la junta. «Como accionista mayoritaria, exijo una explicación detallada del uso de estos fondos». Valeria se puso roja de la ira. «No necesito autorización para tomar decisiones operativas menores. Vender una propiedad de 5 millones no es una decisión menor», le respondí. «Y según estos documentos, saqué los papeles que había conseguido del registro público. El departamento que compraron está a nombre de Rodrigo Mendoza, no de la empresa». El silencio en la sala fue ensordecedor. Los otros miembros del consejo se miraron entre sí con expresiones de alarma. Valeria había usado dinero de la empresa para comprarle una casa a su amante. Eso es una coincidencia», tartamudeó Valeria. «Rodrigo compró esa propiedad con sus propios ahorros». «¿Ahorros?»,
Le pregunté con inocencia fingida. Según los registros de nómina que solicitéis como accionista, el salario de Rodrigo antes de este año no habría sido suficiente para ahorrar 5 millones de dólares. A menos que tenga otras fuentes de ingresos que no conocemos. La trampa se estaba cerrando y Valeria lo sabía. Había estado tan ocupada disfrutando del poder y el dinero que había cometido errores básicos. Mezclar sus gastos personales con los de la empresa era no solo inmoral, sino ilegal. Al final de esa junta, logré que el Consejo aprobara una auditoría externa de todas las transacciones realizadas desde la muerte de Diego. Valeria y Rodrigo votaron en contra, pero fueron superados por los demás miembros que ahora estaban preocupados por posibles irregularidades. Mientras salía del edificio esa tarde, Rodrigo me alcanzó en el estacionamiento. Su actitud ya no era la del hombre seguro que me había ofrecido 5 millones por mis acciones. «Señora Morales», me dijo con voz tensa, «creo que está malinterpretando la situación. Valeria y yo estamos tratando de modernizar la empresa para hacerla más rentable». ¿Modernizar?, le pregunté. ¿Es así como llaman ahora al robo? Su cara se endureció. «Tenga cuidado con sus acusaciones, señora. Podría meterse en problemas legales». «Los únicos que van a tener problemas legales», le respondí tranquilamente, «son las personas que han estado robando dinero de una empresa donde soy socia mayoritaria». Esa noche, mientras escuchaba la lluvia gotear en las ollas que había puesto por toda la casa, me permití sonreír por primera vez en meses. El plan estaba funcionando perfectamente. Valeria y Rodrigo habían sido tan arrogantes que no habían cubierto sus rastros. Ahora solo era cuestión de tiempo antes de que sus propias acciones los destruyeran. La auditoría que había solicitado revelaría todo. El mal uso de fondos, los gastos personales cargados a la empresa, los contratos inflados que beneficiaban a empresas de Rodrigo. Y cuando eso pasara, yo estaría en posición de tomar control total de la empresa que siempre había sido parcialmente mía. La vieja pobre que habían echado a patadas estaba a punto de demostrarles quién tenía realmente el poder. La auditoría tardó 3 semanas en completarse, y cada día que pasaba podía ver cómo Valeria y Rodrigo se ponían más nerviosos. Habían dejado de hacer gastos extravagantes, y Rodrigo había comenzado a faltar a las juntas del consejo. Era obvio que sabían lo que la auditoría iba a revelar. Mientras tanto, yo había estado trabajando en silencio con el licenciado Ramírez para preparar mi estrategia legal. Habíamos revisado cada transacción sospechosa, cada gasto injustificado, cada decisión que había perjudicado a la empresa desde la muerte de Diego. El patrón era claro. Valeria había estado sistemáticamente saqueando los recursos de la empresa para financiar su vida de lujo con Rodrigo. «Señora Morales», me dijo el licenciado durante una de nuestras reuniones, «con toda esta evidencia, podríamos no solo recuperar el dinero malversado, sino también pedir daños y perjuicios. Estamos hablando de más de 15 millones de dólares en pérdidas directas». Pero yo tenía un plan diferente. No quería solo recuperar el dinero. Quería recuperar el control total de la empresa. Y para eso, necesitaba que Valeria cometiera un error aún más grande. La oportunidad llegó cuando Carlos Hernández cumplió su amenaza de cancelar el contrato más importante de la empresa. Esa pérdida representaba 30% de nuestros ingresos anuales. En cualquier empresa bien manejada, esto habría causado una crisis inmediata y la búsqueda de soluciones urgentes. Pero Valeria, en su desesperación por mantener las apariencias, tomó la peor decisión posible. Sin consultar, con el consejo directivo, pidió un préstamo de emergencia de 20 millones de dólares, usando las propiedades de la empresa como garantía. Era un movimiento arriesgado que podría haber tenido sentido si hubiera un plan sólido para recuperar los ingresos perdidos.
pero Valeria solo lo hizo para mantener su estilo de vida. Cuando me enteré del préstamo por los estados financieros semanales que recibía como accionista, inmediatamente convoqué una asamblea extraordinaria de emergencia. Esta vez, no solo invité a los miembros del consejo directivo, sino también a los auditores externos y a un representante del banco, que había otorgado el préstamo. La reunión se llevó a cabo un martes por la mañana en la sala de juntas principal. Valeria llegó acompañada de Rodrigo y un abogado que obviamente habían contratado para protegerse. Se veían tensos, como animales acorralados. «Señores del Consejo», comencé con voz clara y firme. «He convocado esta asamblea porque considero que la administración actual está poniendo en riesgo grave el patrimonio de todos los accionistas». Presenté metódicamente toda la evidencia que habíamos recopilado. Los gastos personales cargados a la empresa, la compra del departamento de Rodrigo con fondos corporativos, los contratos inflados con empresas fantasma, la pérdida del cliente más importante por negligencia administrativa y, finalmente, el préstamo de 20 millones obtenido sin autorización del Consejo. El representante del banco se puso visiblemente incómodo cuando presenté las pruebas de malversación. Los bancos no quieren estar asociados con empresas que manejan fondos de manera irregular. «Señora Valeria», le dijo el banquero después de revisar los documentos, «estas irregularidades no fueron reveladas cuando solicitaron el préstamo. Vamos a tener que revisar inmediatamente los términos del contrato». Valeria finalmente explotó. «Todo esto es una conspiración de esta vieja resentida», gritó señalándome. «Ella nunca fue parte de esta empresa. Solo fue una ama de casa mantenida». Fue el momento perfecto para mi golpe final. Saqué calmadamente los documentos originales de constitución de la empresa, donde aparecía claramente mi nombre como socia fundadora con 30% de las acciones. «Señora, Valeria», le dije con una sonrisa serena, «he sido socia de esta empresa desde antes de que usted naciera, y como socia mayoritaria, junto con el 30% que heredé de Eduardo, tengo el derecho de remover administradores que pongan en riesgo el patrimonio de la empresa». La cara de Valeria se puso blanca como papel. Solo entonces se dio cuenta de que nunca había revisado realmente los documentos de constitución de la empresa. Había asumido que Diego era el único heredero, sin investigar la estructura legal real de la sociedad. El licenciado Ramírez, que había estado en silencio hasta ese momento, habló por primera vez. «Señores del Consejo, como representante legal de la señora Morales, solicito formalmente la remoción de la señora Valeria como presidenta ejecutiva por mal manejo de fondos y decisiones que han causado pérdidas significativas a la empresa». Votación fue rápida. Con mi 30% y el apoyo de los otros miembros del Consejo que estaban horrorizados por las revelaciones de la auditoría, la moción pasó por unanimidad. Valeria fue removida inmediatamente de todos sus cargos ejecutivos. «Esto no se va a quedar así», gritó Valeria mientras recogía sus cosas. «Voy a demandar a todos. Esta empresa me pertenece por derecho». «La empresa», le respondí tranquilamente, «nunca fue suya. Usted era empleada, no propietaria. Y como cualquier empleado que roba, está despedida». Rodrigo también fue removido de su puesto y escoltado fuera del edificio por seguridad. Su departamento de 5 millones tendría que ser devuelto para compensar las pérdidas causadas a la empresa. Esa tarde, me quedé sola en la oficina que había sido de Eduardo. Desde la ventana podía ver la ciudad donde habíamos construido nuestra vida juntos. Por primera vez en décadas, me sentía como la socia igual que siempre debía haber sido. Los siguientes meses fueron intensos, pero satisfactorios. Como nueva presidenta ejecutiva de Industrias Morales,
Mi primera prioridad fue reparar el daño que Valeria había causado. Contacté personalmente a Carlos Hernández y a otros clientes importantes, ofreciéndoles descuentos y garantías adicionales para recuperar su confianza. «Señora Ivone», me dijo Carlos durante una reunión, «la verdad es que siempre preferimos trabajar con usted que con Valeria. Ella nunca entendió nuestras necesidades como lo hacía Eduardo y como lo hace usted ahora, rehiring algunos de los empleados experimentados que Valeria había despedido. Fue crucial para restaurar la calidad del servicio. Muchos de ellos regresaron con gusto, especialmente cuando les expliqué que la nueva administración respetaría sus años de experiencia. El licenciado Ramírez había logrado recuperar la mayoría del dinero malversado. El departamento de Rodrigo fue embargado y vendido, y logramos llegar a un acuerdo extrajudicial que nos devolvió 14 de los 15 millones que habían robado. Valeria tuvo que declararse en bancarrota personal para pagar su parte de las restituciones. Pero mi venganza más satisfactoria no fue financiera, sino poética. 6 meses después de tomar control de la empresa, recibí información de que Valeria y Rodrigo habían terminado su relación. Aparentemente, cuando se acabó, el dinero fácil, el amor también se evaporó. Rodrigo había encontrado a otra mujer con recursos, y Valeria se había quedado completamente sola. Una tarde, mientras revisaba informes en mi nueva oficina, mi asistente me avisó que Valeria estaba en recepción pidiendo hablar conmigo. Había pasado casi un año desde la última vez que la vi, y el cambio era dramático. La mujer arrogante y elegante que había conocido se había convertido en alguien que se veía cansada y derrotada. «Yvonne», me dijo cuando entró a mi oficina, sin el título de respeto que una vez había exigido. «Necesito pedirte un favor». La miré en silencio, esperando a que continuara. «Sé que he cometido errores terribles», siguió con voz quebrada, «pero no tengo dónde vivir. El banco me quitó la casa. No consigo trabajo porque nadie quiere contratar a alguien con mi historial, y no tengo familia que me ayude». Por un momento sentí algo parecido a la compasión. Después de todo, esta mujer había sido la esposa de mi hijo, y Diego la había amado genuinamente, aunque ese amor no hubiera sido correspondido. «Valeria», le dije finalmente, «tú tomaste decisiones que destruyeron la confianza, que pusieron en riesgo el trabajo de muchas personas y que deshonraron la memoria de mi hijo. Las consecuencias de esas decisiones no son responsabilidad mía». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero tú ganaste. Recuperaste todo. ¿No es suficiente castigo lo que ya he pasado? No se trata de castigo», le respondí. «Se trata de consecuencias. Cuando me echaste de mi casa llamándome vieja pobre, tomaste una decisión sobre el tipo de persona que querías ser. Ahora tienes que vivir siendo esa persona». Le extendí un sobre que había preparado. Dentro había un cheque por $10.000 y una carta de recomendación. «Esto es suficiente para que te restablezcan en otra ciudad y encuentres trabajo honesto», le dije. «Es más de lo que tú me diste cuando me echaste, y es lo último que vas a recibir de la familia Morales». Valeria tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Por qué haces esto? Después de todo lo que te hice». «Porque», le respondí tranquilamente, «yo sí sé lo que significa ser una buena persona, algo que tú nunca, Giles, aprendiste». Esa fue la última vez que vi a Valeria. Supe por terceros que se había mudado a otra ciudad, donde consiguió trabajo como recepcionista en una clínica dental. Una vida modesta y honesta, muy diferente a la que había tenido cuando robaba dinero de mi empresa. 2 años después de recuperar el control de Industrias Morales, tomé una decisión que sorprendió a todos.
Vendí la empresa a una corporación internacional por $300 millones. Mucho más de lo que había valido cuando Valeria la heredó. El buen manejo y la recuperación de clientes importantes habían aumentado significativamente su valor. Con ese dinero, compré una casa pequeña pero cómoda en un pueblo costero, a 2 horas de la ciudad. No era una mansión, pero tenía un jardín hermoso donde podía cultivar flores, una cocina con vista al mar donde preparaba mis comidas favoritas y una sala con chimenea donde leía en las tardes. También establecí un fondo de becas para mujeres viudas que quisieran empezar sus propios negocios. Era mi manera de asegurarme de que otras mujeres no pasaran 50 años creyendo que dependían completamente de otros para sobrevivir. Algunas mañanas, cuando tomo café en mi terraza viendo el amanecer sobre el océano, recuerdo ese día horrible cuando Valeria tiró mis pertenencias por la ventana. Recuerdo la humillación, el dolor, la sensación de que mi vida había terminado a los 68 años. Pero ahora sé que ese día no fue el final de mi historia. Fue el comienzo de la mejor parte de mi vida. La parte donde finalmente aprendí que mi valor no dependía de lo que otros pensaran de mí, sino de lo que yo sabía sobre mí misma. Una vieja pobre, que había sido despreciada y expulsada, se había convertido en una empresaria exitosa y en una mujer independiente que había recuperado no solo su fortuna, sino su dignidad. Y lo más importante de todo, había aprendido que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo de tu propia historia. En las tardes, cuando el sol se pone sobre el mar, me permito sonreír recordando la expresión de shock en la cara de Valeria cuando descubrió que la mujer que había humillado era en realidad la dueña de todo lo que ella creía poseer. El último riso, definitivamente, había sido mío.